grabación y paso a compartir. Dispositivo, cámara virtual. Vale, pues ahora mismo ¿me estás viendo? ¿Me estás viendo en una esquinita? ¿Estás viendo mi escritorio, vale? Perfecto. Pues tú mismo me vas guiando. Querías ver un poco el código, ¿no? Sí, un poquito. ¿no? Vale, pues vamos a irnos a la versión moderna. ¿Cómo te llamas? Perdón, que no me he quedado con tu nombre. Yo me llamo Tomeu. Tomeu, ¿no? Vale, tienes un nombre un poquito peculiar. Es mallorquín. Mallorquín, ¿no? Tomeu. Pues sí. Mira, en la última versión, que no es la antigua, estructuré un poco todo el código que estaba disperso y lo voy a poner un poquito más grande para que lo veas mejor. Y entonces, pues prácticamente se me quedó los import típicos que necesitas, que por cierto el pandas creo que no se necesita. Ah, bueno, sí se necesita porque cojo la hora del pandas. Vale. Vale, tampoco es una... Podríamos prescindir de esa dependencia. Entonces tenemos aquí lo que son los parámetros y luego lo que es la ejecución. ¿Has ejecutado la última versión o una versión antigua? ¿Has visto la versión con el asistente? No, yo la última que me descargué fue el fin de semana pasado. Creo que fue el sábado pasado. Entonces he escogido la antigua. La nueva versión, cuando la ejecutas, te empieza a preguntar si quieres hacer simulación, purgar la caché, que es conveniente de vez en cuando hacerla o cuando se tenga algún error, porque los datos de caché empiezan a ocupar bastante. Sí. Y luego tienes la operativa con el broker. Si quieres operar de forma manual, es decir, me olvido de que tengo broker, te digo, para operar manual, tienes que informar de cuál es tu cartera, cuánto tienes en efectivo y cómo se compone tu cartera. Y luego tienes la operación semiautomática, que es leo de Interactive Broker, pero me dice las órdenes, no las metas. Y luego la última es leer de Interactive Broker y escribir en Interactive Broker. Entonces en este caso coges las señales de compra y venta y las metes automáticamente tú bajo tu responsabilidad en el broker. Y luego tengo hecha una especie de memoria, por si no quieres responder al cuestionario que viene a continuación, le das al 4 y si yo lo has utilizado otro día, pues coges la misma configuración del último día. Entonces es bastante cómodo. Vamos a empezar por el primero, por la simulación, ¿vale? Le das el 0, ¿vale? Y al final la simulación lo único que te pregunta es si al final quieres ver la gráfica. Le das que sí. Y ahora te pregunta por el apalancamiento. En simulación normalmente suele ser un 1,7, lo que yo recomiendo, ¿vale? Aunque luego para operar en real hago la recomendación de que empiecen con 0,2. ¿Qué significa 1? 1 significa que usa todos los dólares que tengas disponibles. Sí. ¿Por qué hay que empezar con un número pequeñito e irlo aumentando? Por la diversificación. Claro. Si tú cuando empiezas el primer día le dices 1 y el sistema encuentra una sola acción, te va a meter todo el dinero en esa acción. Entonces, para intentar hacerlo con un poquito de diversificación, tanto en días, porque hay días buenos, hay días malos, y como entres en un día bueno, como entres en un día que ha llegado a récord y luego toque caer, pues te va a doler, ¿vale? Te va a costar. Sí. Entonces la idea es coger más o menos un promedio. Entonces yo recomiendo empezar con 0,2 hasta que te compre. Cuando te haya comprado, pues lo elevas a 0,4, a 0,3, lo elevas un poquito el dinero disponible hasta que te vaya comprando y así poco a poco vas aumentando el numerito para conseguir una cierta diversificación de la cartera. ¿Vale? Pero luego, si te recomiendo, bueno, no es una recomendación, yo no puedo hacer recomendaciones, que coste. Yo digo como yo lo uso. Yo sí cojo y utilizo un poquito de apalancamiento, que es 1,7, que a mí en las pruebas de estrés me satisface, ¿vale? Entonces 1,7 es el que yo vengo usando. El que use 1 pues verá en las pruebas que le deja menos rentabilidad, y el que use 1,7 pues le deja un poquito más de rentabilidad, ya está. No tiene eso, a cambio de que si tú coges Interactive Broker y te lo configuras en cuenta de margen, el broker te presta
2 veces el dinero que tú has depositado. Digamos que utiliza las acciones como garantía de préstamo y puedes comprar un poquito más. La cuestión es no llegar al 200%, al 2%, para que siempre tengas un margen por si hay un pequeño drawdown o alguna cosa en el día, que tengas ese margen de maniobra. En el caso de que te llegara a ejecutar el broker, lo único que haría sería vender tus acciones a mercado en caída libre, ¿vale? Cosa que no es recomendable. Entonces tendrías una merma, pero no llegase la merma nunca, como los sistemas de Forex, de los cuales no me gustan nada, porque tienes un apalancamiento de 1,20. Entonces el día que tienes un drawdown y como el broker te liquide la posición, pues te quedas con un 30%, con un 20% del dinero que tenías al principio del día, ¿vale? Entonces, esto no tiene nada que ver porque los ratios son, no es 1,20, es 1,7. Entonces nosotros tenemos mucha más capacidad de aguante. Dicho eso, el pastel entonces lo voy a hacer con 1,7, ¿vale? Lo ejecuto y ahora empiezan lo que son las descargas de las acciones históricas. ¿Y a este procedimiento lo has llegado a hacer o no? No, yo no lo he hecho, lo he visto, Vale. pero no lo he ejecutado. Ahora tiene... Veo que coge el SP, ¿no? De Yahoo Finance. te lo pilla él solo, se conecta. Bueno, Sí, se sí, sí, conecta sí. el programa, el script, tiene 3 patas o 3 conexiones. Una sería la Wikipedia, serían 4. De la Wikipedia te saca el listado de acciones. Otro sería el Yahoo Finance, que te saca el histórico de acciones e incluso las acciones en tiempo real. Luego tienes, si lo automatiza, pues tienes la conexión con Interactive Broker o con cuando la comunidad desarrolle más driver, con el driver que utilices. Y la última pata que tiene, la cuarta pata, es la caja negra, que es lo que tú alquilas y es lo que yo te vendo. Digamos que yo te vendo un servicio de señales y el resto lo tienes a disposición y es código fuente abierto, tú lo puedes cambiar, lo puedes customizar y lo ejecutas eso, bajo tu absoluta responsabilidad, ¿vale? Por temas legales. Entonces, bueno, cuando termine, he hecho una cosa buena en la última versión, que es ordenarlo alfabéticamente, así te haces un poco la idea que vamos por la mitad. De lo que queda, sí. Sí. Cuando termine, se quedará un rato callado porque tiene que precargar 252 días, que es un año más o menos, días laborables, más 22 días, que es un mes. Entonces tiene que precargar ese año y ese mes para empezar a operar. ¿Vale? Entonces por eso viene ese rato que se queda callado el sistema y luego ya por fin arranca. Vale, los datos, cuando me has hablado de las patas, Sí. O sea, los toma de la wiki. Sí, de la wiki toma lo que sería la composición del SP500. Vale, Que va a pero utilizar. de Interactive Brokers y eso, ¿podría coger también dato en tiempo real o no? Podría cogerlo, pero claro, yo quería que el Sí. sistema fuera completamente funcional. Pues aquí me ha fallado la conexión, ¿vale? Y me ha fallado el login. El login me ha fallado, espera un segundito. Porque yo tengo el servidor, lo tengo local. Y por eso me ha fallado, pero no hay problema porque ahora mismo, como cuando te lo descargas, habíamos dicho que íbamos a hacer lo que era la simulación, el 0, escrito arriba. Me voy abajo, cliqueo y vamos a hacer primero la simulación. Me preguntaba si quería hacer una gráfica, sí, y ahora le decíamos 1,7. La segunda vez, como ya me ha descargado los datos, es instantáneo, ¿lo ves? Porque me cachea los datos y ahora ya empieza con la simulación. Han tenido una pequeña pausa, este va más rápido del que vosotros tenéis, porque lo tengo todo ejecutándose en local en mi equipo. ¿Vale? Entonces va un poquito más rápido. También un equipo bastante bueno el que tengo, ¿vale? Y ahí ha empezado. Vale, o sea, ahora cada línea es una simulación de un día, es un ¿no? día, efectivamente, lo podemos parar, ¿vale? Y es un día. El valor de tu cartera empezó con 100.000, ya va por 224. El cash que tiene y la cartera de acciones. Si te fijas, la mayoría de los días no cambia la cartera, ¿ves?
Esto es una parte que la gente se debe de acostumbrar, que aquí ha cambiado. Ya se me ha ido incluso la traza, ¿vale? La mayoría de los días se llevan sin cambiar. Entonces la mayoría de los días o te va a dar unas órdenes que no se ejecutan o te va a decir que no hagas nada, ¿vale? No sé si decirte que es la parte mala o buena, ¿vale? Si tú lo que realmente quieres es hacerlo de forma cuantitativa y científica, pues es así. Que tú quieres jugar a la bolsa, pues no sé, apártate una cantidad de dinero que juega a la bolsa. La moción de que compras y vendes o tal, o coges y haces 2 lotes, aquí ya tienes la ejecución, ¿ves? Te saca el gráfico Aquí también. ya tienes la ejecución. Una de las cosas que yo comento, que es el fallo que yo le veo generalmente no sé, por ponerle un nombre, al 80% de todas las estrategias que no hacen forward test. Cuando digo forward test, no me refiero a hacer simulaciones las hace todo el mundo. Forward test es jugar con la información a una determinada fecha, la información que había justamente antes de esa fecha. Y ir cogiendo esa ventana temporal e irla moviendo de izquierda a derecha, ¿vale? Eso es para mí el mayor error, o por el que yo descartaría la mayoría de las estrategias. Esta estrategia también es muy brava, porque tienes que tener en cuenta que cuando estés aquí, estabas en 450, ¿vale? Sí, y se te ha puesto en 350, es decir, de aquí a aquí has perdido 100.000 euros, ¿vale? Es verdad que si estuviéramos aquí, pues tenías 180 y se te ha puesto en 140. Entonces has perdido 20.000 euros, pero claro, si tienes en cuenta dividir la rentabilidad por la varianza, obtienes este numerito que hay aquí, ¿vale? Si divides la rentabilidad por la volatilidad, que en este caso es la desviación típica, pues resulta que esta estrategia, la estrategia A1, es un 32% mejor que la estrategia del SP500. El SP. ¿Vale? Entonces yo al principio decía, esto es una estrategia de alto riesgo. Esto es para gente que tengan capacidad de tener este drawdown. Pero es relativo, ¿me entiendes, no? Relativo. Sí. Entonces, sí. Pero debéis de estar preparados, ¿vale? Ojalá no tengamos un arranque así. Entonces, mi base de clientes se va. Ojalá tengamos un arranque bueno y luego ya pues vendrán las caídas, ¿vale? Pero también una de las cosas que yo siempre he observado, este es como el juego de la silla, por lo menos como yo he visto siempre en el mercado, que en el momento que hay que se fabrica masa monetaria, la masa monetaria al final acaba en las empresas. Es como un juego de la silla en el que pones cada vez una silla más y la gente se sienta o se tumba en varias sillas. Entonces acaba la gente ocupando más de una silla. Así es como yo lo veo, porque cuando hay dinero en el mercado, el picotazo y la recuperación es muy rápida, es en forma de V, ¿lo veis? Salvo, por ejemplo, aquí ya no hay esa forma de V, ¿ves? Aquí no. Aquí vuelvo otra vez a una recuperación, aquí hay una caída en V y luego vuelvo otra vez para arriba. En la última versión os he puesto una cosa muy chula que a mí me gusta mucho, que es esta de aquí, que es log SP500, ¿vale? Voy a parar la simulación y voy a ejecutarla. ¿Vale? Esto no es más que hacerle, este es el SP500, al cual le he aplicado un logaritmo. Simplemente un logaritmo. Cuando tú ves la gráfica del SP500, me voy al programa de bolsa, ¿vale? Cuando ves el SP500 y le pides todo el histórico, ¿vale? Ves siempre una forma de una función exponencial. ¿La ves, no? Pero si le aplicas el logaritmo, que es la operación contraria a la función, pues ves un efecto que es natural. Es simplemente porque se utiliza el interés compuesto y porque estamos en una economía keynesiana que cada vez va fabricando más monedas, ¿vale? Entonces la gente, un error común
es que siempre que ves la gráfica del SP500 parece que estaba muy tranquilito, estaba creciendo de forma lineal y en los últimos años ha crecido un montón y esto va a pegar un peo y va a explotar mañana. ¿Vale? En cambio, cuando le haces la corrección logarítmica al dinero, pues resulta que, a ver, si tú tienes dos gafas y tú quieres aproximar un modelo que es la línea roja con respecto a la línea azul, ¿vale? ¿Cuál es mejor? ¿La que se aproxima más o la que se aproxima menos? La que se aproxima más. Exacto. Pues esta forma de ver lo que ocurre es más aproximada. ¿Esto qué significa? ¿Que porque estemos por encima ahora mismo, la línea azul está por encima de la roja, mañana va a caer? No. Algunas veces aguanta un poco, luego ha caído, otras veces ha vuelto a salir otro poquito, ¿ves? Otras veces ha salido poquito, aquí salió durante un montón de tiempo por encima y luego cayó, ¿vale? Aquí vuelve a salir, aquí. Realmente yo no le he encontrado predicción en lo que se llama timing market, medir el tiempo del mercado, no lo he encontrado, no hay. Sí es verdad que si empiezas cuando estás por debajo de la línea, el drawdown que experimentas es menor. Es decir, que tienes el riesgo de que ahora empieces y tengas una mayor caída durante un tiempo. ¿Vale? Eso sí es verdad que lo he encontrado, pero no te puedo decir ahora mismo que no inviertas, porque no te puedo decir que va a ir más o que va a ir peor, porque aquí se ha llevado, pues del 2020 al 2022 se ha llevado 2 años por encima, ¿vale? Y luego ha caído y te digo que aquí inviertas porque luego vuelve a subir y luego vuelve otra vez a caer. Pero si te fijas, cuando lo miras a largo plazo, a lo largo de varios años, pues es una línea recta. ¿Ves? Se ajusta muy bien una línea recta. ¿Y tú eres más de la opinión de estar invertido todo el año? O, por ejemplo, en estos meses que estadísticamente siempre son más bajistas, como yo que sé, agosto mismo, por ejemplo, ¿eres más partidario de parar? Yo soy de la opinión de estar invertido todo el año, porque no he conseguido el... A ver cómo lo cuento. No he conseguido predecir cuándo no tengo que estar invertido. ¿Vale? Como no lo he conseguido predecir, pues estoy todo el rato invertido. ¿Vale? Y dejo que el propio algoritmo decida. De hecho, la decisión del algoritmo es más fina. No es por años, es por días, es por momentos. ¿Sabes? Ten en cuenta que el algoritmo... Un segundito, vamos a irnos al sample. A la configuración del sample. Aquí está. Toma la decisión en base a un mes. Esto es un suavizado que se realiza. Un suavizado para quitar el ruido, porque hay mucho ruido. ¿Vale? Entonces yo no, pero yo suavizo un año entero. Y la decisión la tomo en base a 22 días. En un mes yo no tengo muestra. Si tú quieres, pon ahí un 252 y toma la decisión en función del año. Vas a ver lo que ocurre con la rentabilidad. Si tú quieres hacer... Ahora voy a tomar la decisión en función de un año. Venga, vamos a ver qué ocurre. No te estoy respondiendo a tu pregunta, pero más o menos sí. ¿Vale? Podríamos decir que este mes es malo, este es bueno, podríamos sacar cierta... Esta no es la que quiero. Claro, es decir, si le pasas el año, el algoritmo como que saca patrones de los meses bajistas o... Efectivamente. Vamos a ver lo que ocurre. ¿Te acuerdas la rentabilidad que habíamos tenido más o menos, no? Habíamos acabado con 400 30... o por ahí, ¿no? Bueno, sí, sí. Acabado. Ahora es verdad que le vamos a quitar un año de operación, con lo cual tienes que perdonarle. No vamos a empezar a operar tan pronto. Tendríamos que retrasar el tiempo. Claro. Pero bueno, vamos a ir a simulación, el 0, simulación. ¿Vale? Queremos ver la gráfica al final y vamos a ir a 1,7. Esperamos. Le damos su tiempo. Fíjate que ahora tarda un poquito más en arrancar y ahora ya por fin arranca. ¿Vale?
Claro, le hemos quitado también, bueno, no sé si decirte, el año 2020 en el que solía arrancar es un año malo, bueno. Mm. Empieza, tienes una caída muy Ya, fuerte, ya, pero ya, luego ya. tienes una recuperación en V. Fuerte. Ujú. Entonces, al quitarlo, no sé si... Si te fijas, pues prácticamente estamos por debajo del SP500, ¿eh? En el Sharper Log, si lo ves, Ujú. el ratio estamos en 0,57 y tenemos un 13%. De hecho, Sí, sí. empezamos con 100.000 euros y vamos por 150 y algunas veces menos, ¿ves? Entonces, te invito a reflexionar? ¿Qué moral sacas tú que cuando coges un año no sacas? Los patrones que son interesantes son pequeñitos, Ujú. ¿vale? No me he puesto a hacer programación genética y no lo recomiendo. ¿Ves cómo se comporta la estrategia? Sí. Mm, sí podemos coger y decirle que vamos a operar con 11 días. Sería mucho más agresivo, captaría los patrones más rápido, tomaría decisiones en base a menos, ¿vale? Y esta sí es un patrón que podríamos usar, ¿vale? Tendríamos más volatilidad, algunas veces tendríamos más beneficio, otras veces menos. Eso es lo que me dice mi sentido común, ¿eh? Ujú. Vamos a verlo. Solo simulación. ¿Deseas ver la gráfica tras la simulación? Sí. Y 1,7. Arranca más rapidito. Al Bueno, final 11 también días más rápido. es verdad que a partir del 2020, aunque haya habido volatilidad, ha sido un periodo bueno, digamos. O Bueno, hay sea, un 2023 ahí que yo te diría que no, que no. mm, ¿Vale? Un 2023 muy plano, con altibajos. Lo interesante es empezar en distintas fechas y ver cómo se ha comportado durante un año. Eso también es interesante. Que sí. tú veas el comportamiento. Oye, en un periodo bajista, ¿cómo se comportó la estrategia? Pues coges sabiendo que tardas un año y un mes, puedes más o menos calcular la fecha, a moverla delante y atrás y empezar a ejecutarla desde un punto. O puedes coger los datos de la gráfica y solamente quedarte con una parte de la gráfica. Suprimir ciertas fechas y gráfica la parte que te interese. Como es código Python, ¿vale? Pues prácticamente puedes hacer espaguetis con el sistema y ponerlo a prueba. Aquí ya lo tenemos, ¿vale? Pues mira, es Parecida. otra estrategia. Yo no te diría ni que es ni mejor ni peor que la otra. Tendría que hacer 200 simulaciones y comparar la media, pero es válida, ¿vale? Es que tú cojas una estrategia y le cambies un parámetro y tengas un resultado más o menos parecido, es una señal buena, ¿eh? No sé, Sí. por repasar un poco los conceptos, en el, Lo del gráfico de la meseta, ¿no? sí, Que efectivamente, compartiste. aquí lo Mm. empecé compartiendo, efectivamente, y lo tengo en el vídeo. Esto, si tú lanzas, bueno, esto es doble, esto tiene doble lectura, que yo lance un montón de estrategias y que más o menos todas ellas se comporten de esta forma, es buena, ¿vale? Las últimas simulaciones que yo he hecho, que lo tengo puesto en el roadmap oficial, ¿vale? Tienen ese comportamiento. Lanza un montón de estrategias y están todas muy juntas. Y de hecho la varianza es pequeñita. Teniendo en cuenta además también la desviación que estamos teniendo entre real y simulado, que la estoy midiendo, ¿vale? Que es un 45% en la última medición que hice, pues te quedas prácticamente en un 35% TAE, ¿vale? O sea que habrá que coger más medidas, habrá que coger más periodos, habrá que coger periodos buenos, periodos malos. A mí me gusta, aparte me gusta de los periodos malos, es precisamente esto, cuando mido la desviación entre la realidad y la simulación, porque es el único elemento en el que puedo decir, anclarme, ¿sabes? Oye, estoy teniendo ahora mismo una bajona, pero esto se está comportando tal como me dice que se tiene que comportar la estrategia. Estamos en el percentil 45. Ah, bueno, vale, pues ya sé que es cuestión de esperar, que si El el mercado va tiempo. para arriba,
la estrategia me va a recuperar ¿sabes? Me va a recuperar porque la estrategia no ha hecho trampas temporales. ¿Vale? Me habías dicho cómo se diseña una estrategia. Era otra de las preguntas que me habías hecho Sí, antes de la ¿cómo, grabación, cómo ¿no? se acoplaría Sí, a... pues prácticamente te tienes que ir a la clase Strategy Client Ujú. y reemplazarla. ¿Vale? Y vamos a hacerle anatomía, vamos a cerrar los componentes que tiene esta clase y vamos a ver lo que es importante y lo que no es importante. ¿Vale? Aquí lo importante en una estrategia son el open y el execute. Tú puedes guardar la memoria que tú quieras, pero te van a llamar primero open y tú con el open tienes que devolver tus operaciones de compra y venta. Una vez que las devuelvas, se van a ejecutar en el simulador. Y a continuación te van a llamar cuál es el high, el low y el close. Entonces es muy sencillo que tú aquí dentro te instancies un simulador y tú le hagas las mismas llamadas, porque el simulador está aquí, ¿vale? Si lo miramos, pues es como un primo hermano. Aquí programas las compras y las ventas y luego tienes la ejecución, ¿vale? Entonces, cuando tú llamas al open, con lo que devuelves se ejecutan las compras y las ventas. Y a continuación vamos haciendo el desplazamiento de la vela. La vela lo primero que entra es el open. Entonces simplemente con la apertura del mercado tú te tienes que pronunciar. Y a continuación hacemos un execute. Y el execute es el resto de la vela. El low, el high y en este caso el close. Bueno, y la fecha. La fecha es para calcular el TAE, para imprimirla, para que quede bonita. Y el close es para hacer la tasación. La tasación siempre la vamos imprimiendo con el close. ¿Por qué? Porque hay 8 horas que estamos operando, bueno, un poquito menos. Y luego el resto del día, pues te quedas con ese precio fijo. Pues por eso usamos el close, que es el que más perdura en la mente. ¿Vale? Entonces, tienes que devolver las órdenes en este formato. ¿Cómo es el formato? Pues si quieres, nos vamos a sample, nos vamos a la parte de simulación y aquí tienes el modelo. Yo llamo del simulador al open. Bueno, ¿cómo reemplazamos a un simulador por otro? Pues me creo una interfaz más o menos parecido, aquí en PyRobot Advisor, antes estaba en el código principal. Aquí, esta parte de aquí la reemplazo, la comento e importo mi estrategia. ¿Vale? Importo mi estrategia. Vale. O sea, eso es la llamada A la a estrategia que lo has que es la visto caja antes, negra, al ¿no? cliente, efectivamente, al cliente de la estrategia que has visto antes, pues lo reemplazo. Ujú. Yo he hecho algo que se comporte igual que strategy, ¿vale? Me van a llamar en ese orden, me van a pasar toda la... Esto es la forma de invertir, es cuantitativa. Yo creo solamente en la serie histórica. Me van a ir pasando una serie de días. Cuando yo considere que tenga suficientes días, yo ya empiezo a devolver órdenes de compra y venta que se ejecutan en el simulador, ¿vale? Y obtengo la respuesta. Entonces todo lo que te vayas a montar, te lo tienes que montar con ese framework temporal que va moviéndose. La propia estrategia dentro puede tener un simulador, por si quiere conocer qué cartera tiene, tiene que conocerla, porque tiene que hacer una recomendación de qué va a vender, ¿vale? Entonces tiene que tener en su entraña un simulador. Y al simulador tú vas y le preguntas, oye, ¿qué carteras tiene? ¿Qué me recomiendas vender? ¿Qué tal? Y tú ya operas. Aquí hay un detalle interesante que es del simulador, ¿vale? Que es como está implementado. Y en este caso nos vamos a execute. Está implementado con NumPy. Resulta que cuando tú coges grandes arrays y los multiplicas y los divides, las multiplicaciones por 0 y por 1 están optimizadas. ¿Vale? Entonces, cuando tú tienes tu cartera, y en este caso NumPy, la cartera, a ver que yo me recuerde, aquí está.
la cartera, los stocks, es un tamaño del número de acciones que voy a comprar. Es decir, si estoy operando con 500 acciones, esto sería un array con 500 ceros. ¿Vale? Entonces tú programas las órdenes de comprar y de vender, a qué cantidad, y lo que hace el execute, pues hacerte multiplicaciones matriciales. Y el Where y aplica técnicas de estas rápidas, ¿vale? Para que el simulador sea rápido, porque si esto lo tuviéramos que hacer en un for de 500 iteraciones, viendo si ha entrado o no ha entrado, es muy lento. Pero en cambio, si yo quiero saber qué se ha vendido, ¿vale? Lo único que hago es comparar la vela del high y del low entre los precios de venta que tú me has programado, ¿vale? Y aquí al final tengo un array booleano de NumPy. De hecho, lo vamos a poner un punto de ruptura, nos vamos a ir al sample, lo vamos a ejecutar y lo vamos a depurar, ¿vale? Le doy al sample, le decimos que vamos a hacer una simulación y lo de típico, venga, gráfica así, aunque vamos, y 1,7. Él empieza a operar, ¿vale? Y recuerda, precarga, y ya cuando empieza a dar los primeros datos es cuando se para, ¿vale? Y ahora mismo, si quieres ver lo que se va a vender, pues todo false, porque no tenemos cartera ninguna, ¿vale? Todo false. Pero si miramos, por ejemplo, lo que se va a comprar, pues, hombre, son 500, y no sé si me habrá hecho una recomendación el primer día. Pero es muy fácil verlo si me ha hecho recomendación o no. Me pongo en GUI y si cuando le veo el máximo, pues veo que hay un true, ¿vale? Entonces, por ahí habrá un valorcillo. Hay que moverse. Aquí, la 164 la va a comprar, ¿vale? Y ya me tendría que ir al precio de compra, que a ver dónde está, si no me acuerdo mal. El precio de compra... Vale, pues no sé. Bueno, yo quería ver el precio de compra. Será en BUI, ¿no? No, esto es que vas a comprar. Y el precio INT BUI, este de aquí. Y aquí me viene en el precio en el que se compraba, era la 164. Menos por ahí hay un precio. La 39, ¿ves? Y por ahí habrá 160 y algo, ¿era? Ahí, 151 tiene 91. Y 164 tiene 3014, ¿lo ves? Entonces ahí me vienen los precios. Algunos precios son para vender, otros precios son para comprar. Ahí los tienes, ¿vale? Entonces la ventaja de esto es que es muy rápido operar de esta forma con arrays, ¿vale? Entonces el simulador va, aunque sea Python, va volando, porque realmente esto se está ejecutando en C, que es con lo que está multiplicado en NumPy. Más preguntitas que tú quieras. ¿Cómo son las estrategias que tú estás pensando? Creo que me las empezaste a contar una de las veces, si no recuerdo mal. Bueno, a ver, yo tenía una hace mucho tiempo, pero basiquísima, que era con las medias. Entonces, nada, cuando empezaba a bichear y eso, que no es que tenga una en mente, pero bueno, si me pusiera a experimentar un poquito, pues para ir simulando y esas cosas. Vale, las medias, la cuestión es que te sirve para una serie histórica, para un valor, ¿vale? Estas estrategias funcionan en dos dimensiones. Te miran la serie histórica y también puedes trabajar a nivel horizontal con todas las acciones. Puedes hacer cluster, puedes hacer un montón de elementos para intentar sacar patrones, ¿sabes? No solamente te tienes que quedar con una... Yo me acuerdo cuando empecé a programar, que empecé con un analista y me decía, pon una línea de soporte y una de resistencia. Y yo me ponía a programar una línea de soporte y una línea de resistencia y digo, bueno, ¿y por qué la pones aquí? ¿Y por qué te saltas este cachito? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué no sé cuánto? ¿Y por qué? Y al final llegué a la conclusión de que la línea de soporte y resistencia, estrictamente hablando, matemáticamente hablando, no existe, ¿vale? Entonces se me ocurrió hacer una recta de regresión, ¿vale? Y con la mitad de los valores de arriba hacía otra recta de regresión. Entonces estaba como haciendo percentiles
dividiendo los datos por la mitad, y entonces más o menos podía hacer algo que se aproximara a un 75%, haciendo 2 rectas de regresión, podía hacer algo parecido a unas rectas de resistencia y soporte, y eso sí tenía sentido matemático. Lo resolví, pero a costa de darle una interpretación un poquito diferente a lo que es una recta de soporte y de resistencia. ¿Vale? Cuidado con el trading algorítmico. Cuando hagas 100 simulaciones, si no te sale una campana de Gauss, si no te sale una meseta, ¿por qué no vas a tener ruido cuando vayas a operar en real? ¿Me entiendes, no? Sí. Porque estás sobreentrenando. Entonces, si te salen las cosas suavecitas, lo estás haciendo bien, ¿vale? Y la transparencia que puse, ¿dónde era? Era en estrategias, ¿no? Aquí está, tiene su propio apartado. Estrategia. Cuidado con los picos. Si tú haces trading algorítmico con un if o con una cosa así y haces las ejecuciones y cambias ligeramente el parámetro, no te puede salir un pico. Tú no puedes hacer un algoritmo genético y quedarte en los picos. Tú tienes que mirar de dónde viene la familia. Y si yo tengo el 12, pues el 11, el 15, el 16 también me van a ser válidos, ¿vale? Entonces cuando cojas el entorno, pues te darás cuenta de que estabas en un pico. Entonces estoy muy en contra de... Pero, a ver, MetaTrader 5, súper famoso, te hace un algoritmo genético con toda la serie histórica y pretende que después de haber hecho ese algoritmo genético, tú no sobreentrenes. O sea, estoy engañando a la gente. MetaTrader 5 está engañando a la gente. ¿Me entiendes? Y el problema lo veo cuando hay muchas academias que te venden que te voy a enseñar el programa en MetaTrader 5. Y cuando entremos en la parte de simulación, ¿te vas a saltar el algoritmo genético que tiene el sistema? ¿Vale? Yo no digo que un algoritmo genético no sea bueno, pero lo tendrías que hacer entrenando hasta los datos que has tenido al día de hoy. Luego lo mueves otro poquito, con la ventana de tiempo, lo que puse aquí, este de aquí. Mueves la ventana de tiempo, haces aquí el algoritmo genético y con esa información operas. Vuelves a mover la ventana de tiempo, haces el algoritmo genético y con esa información operas durante unos cuantos días. Y luego estas operaciones, si quieres, las concatenas y te quedas con esto, ¿vale? Y así sabrás si el algoritmo genético funciona o no funciona y no lo habrás sobreentrenado. Pero como cojas, lo ejecutes entero y luego te vayas atrás, estás transportando información del futuro al pasado, te estás engañando. ¿Me entiendes, no? Esto sirve Sí. para cualquier algoritmo que vayas a hacer. Tienes que hacer una ventana, lo le llaman un forward T, una prueba secuencial. Y cuidado, que no es una simulación, que no es coger tu estrategia y probarlo durante todo un año. Mentira, porque si tú has elegido el parámetro después de aquí haber lanzado 100 lanzamientos, no vale. Lo suyo sería que esa metralleta disparara aquí, las mejores balas las probara en este trocito de aquí y a continuación volviera a entrenar la metralleta, ¿vale? Cogiera las mejores formas de disparar que me han salido aquí y ahora las probara aquí, y que luego tú con esto pues ya no tienes sobreentrenamiento. Es como una prueba de validación cruzada, pero a lo largo del tiempo. Sí, o sea, son muestras que vas desplazando aunque se superpongan, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, esto de aquí lo puedes hacer perfectamente con el framework que os he proporcionado. ¿Vale? Ya tenéis un simulador y luego también tenéis aquí... se me ha puesto demasiado grande. Aquí está. El que habíamos hablado de lo que era la estrategia. El strategy client, ¿vale? Luego, aquí tengo lo que hago yo, ¿vale? Esta fue la primera parametrización y esta es la segunda. Me hago 200 simulaciones.
200 simulaciones con la estrategia, ¿ves? Cada una con su rentabilidad, ¿lo ves? Cada una con su rentabilidad. Y de aquí, vamos, esto es muy fácil. Si tenéis ChatGPT, Le piden la distribución, ¿no? Sí, yo tengo en ChatGPT la Plus, ¿vale? La arrastras, no ha funcionado. Voy a ponérmelo en el lado izquierdo, le arrastro la gráfica y le dices, me quedo con la columna del TAE, ¿vale? Que es la segunda. Haz un histograma de la columna TAE, ¿vale? Y ahora coge unos segundos, pero eso tienes que hacer 100, 200 simulaciones, ¿ves? Y ya te hace el histograma. Y ahora dice, ajustale una distribución normal, ¿vale? En estadística la normal es el promedio de muchas medias, de muchas uniformes, ¿vale? Y ahora me tiene que dibujar esa más una distribución normal, ¿vale? Y ahora le puedo pedir, dame la media, y aquí es, la media es un 37% y la desviación estándar es un 0,07%. Me gusta más la desviación estándar que el sigma al cuadrado, que la varianza, ¿vale? Porque está en el mismo orden de magnitud que la rentabilidad. Entonces, esta partido por esta te da el Sharper, te da el Sharper, el índice Sharper, ¿vale? Entonces puedes pedirle divide la media por la desviación. Que a mayor Sharpe mejor, ¿no? Efectivamente, porque hemos puesto en el numerador la rentabilidad y en el denominador la volatilidad, en este caso la desviación, ¿vale? Entonces me dice que tiene un 5,26, ¿vale? De Sharpe, que no está mal, ¿vale? 5,26. ¿Qué rangos has visto de ratios de Sharpe, más o menos? No, es que el ratio de Sharper, el índice de Sharper original tiene fallos. ¿Vale? Porque, bueno, tiene para empezar, bueno, le podemos preguntar. ¿Cómo se lo preguntaríamos? Índice de Sharper. Tiene varios fallitos. El índice de Sharper. Lo he puesto en el LinkedIn. Lo he puesto mucho, ¿vale? Tiene el activo libre de riesgo aquí a la derecha y luego utiliza la media de los TAEs, ¿vale? La media de los TAEs es un error usarla, ¿vale? Yo lo he hecho aquí lo he hecho yo, ¿vale? Pero porque todo el mundo habla TAE y yo no le puedo decir a la gente utiliza un TAE logarítmico, ¿vale? Porque se me va, bueno, ¿y esto qué es? ¿De qué me estás hablando? Entonces le tengo que hablar de TAE, pero esto lo podemos pasar a logaritmo y podemos hacer el mismo estudio. Y te acuerdas de lo que hablábamos de qué tiene mejor ajuste o qué tiene peor ajuste, ¿vale? Si yo le pido ahora al TAE que me haga el logaritmo, bueno, ¿qué es el TAE? El TAE es lo que yo he multiplicado el dinero en un año, ¿vale? Es decir, que si yo quiero saber cuál es el efecto multiplicador, a la columna TAE le sumo un 1, ¿vale? Entonces, a la columna TAE suma 1 y luego aplica el logaritmo. A ver qué es lo que hace, a ver si me pone la tablita. Me gustaría que me operara exacta.
El logaritmo de TAE, ¿ves? Me ha puesto el nombre, ¿vale? Ujú. Fíjate que difiere ligeramente. Y ahora le puedo preguntar, haz el histograma con el log TAE y ajusta una, ¿vale? Y ajusta una distribución normal. Esto es más correcto, ¿vale? Me sale un 31% de media y la desviación estándar me ha disminuido, ¿lo ves? Ujú. Me ha disminuido. Yo no sé qué medida podríamos usar para saber, en vez de un 37 me sale un 31 en rentabilidad logarítmica y la desviación estándar era 0,7. Pues, vamos, no sé, lo único que se me ocurre aquí es hacer una comparación visual, ¿vale? Aquí te salía como unos ejemplos fuera, ¿los ves? Sí. Y ahora te vienes aquí y este te sigue estando fuera, pero este ya no está tan fuera, estos dos de aquí no están tan fuera, ¿vale? Ujú. Y aquí este estaba más fuera que el otro, ¿ves? En la otra me lo ha juntado estos dos un poquito, ¿lo ves? Ujú. Ha llegado y luego estas están como más agrupadas, ¿ves? Vamos, que Sí. también depende un poco de la discretización que me haya hecho, el efecto de aliasing, ¿no? Que me haya hecho al cogerme los intervalos, ¿vale? Pero ves aquí un poquito el efecto que tiene. Esto es un poquito más correcto, ¿vale? Yo siempre he dicho que 1,1.1 multiplicado por 0,9, ¿vale? Siempre decía esto. Es 0,99, ¿vale? Si yo he sumado en rentabilidad un 10% y luego he perdido un 10%, ¿estoy igual que al principio? Pues no, he perdido un No. 1%, Ujú. ¿vale? Siempre he dicho eso, no se pueden sumar, no se pueden sumar rentabilidades. Yo no puedo hacer el promedio entre 1,1 y 0,9 para decir que tengo Claro. una rentabilidad media de 1, Claro. ¿me entiendes? Tengo que Ujú. aplicarle el logaritmo. Y una vez que le apliques el logaritmo, las multiplicaciones pasan a ser suma y entonces ya sí puedes operar en suma. Estos son pequeños Ujú. detallitos que, bueno, que vas sumando cuando tienes. Entonces, estamos hablando del índice Sharper. Yo una de las cosas que hago, el activo libre de riesgo, es quitármelo, porque lo único que hace es complicarme la vida. Lo pongo 0, al ponerle 0 es, digamos que el activo libre de riesgo es el dinero. Y la otra cosa que hago es, en vez de utilizar rentabilidades normales, utilizar rentabilidades logarítmicas. Logarítmicas. Efectivamente, que si le pides, haz una tabla de conversión de rentabilidades a rentabilidades logarítmicas. Le pido a ChatGPT que me haga una tabla de conversión a ver qué me da. A lo mejor... No, eso no es lo que yo quería. No, voy a pedir una fórmula, las que él vea que es más interesante. Y así voy operando. Pues ahí me ha empezado a soltar. Tengo una entrada muy bonita en LinkedIn. Lo que pasa es que me cuesta trabajo encontrar las entradas. Pero hice una tablita en su día, y puse todas las conversiones. Estas son las... Pues se han hecho súper chiquititas. Estas son las Ujú. importantes, ¿vale? Lo que he dicho de sumarle un 1 a la rentabilidad y hacerle el Sí. logarítmico. Entonces tienes la rentabilidad logarítmica. Y el paso inverso es e elevada a la rentabilidad logarítmica y le restas 1 y ya tienes la rentabilidad en base a 1, de 0, 1 sería el 100%, 0,35 pues sería un 35%.
y pasas de un sistema a otro. Estas son las dos más importantes. Aquí lo interesante es que si coges el dinero y lo pasas al logaritmo, ya puedes hacer todo lo que tú quieras sumando y restando el dinero. Ya estarías dividiendo. Cuando tú haces una rentabilidad no es más que lo que tenías ayer partido por lo que tenías hoy. Pues en el momento en el que lo pasas a logarítmico, no es más que lo que tenías ayer menos lo que tenías hoy. Y esa es la rentabilidad. Digamos que cuando aplicas el logaritmo, acabas de sustituir el operador de multiplicación y división, lo acabas de sustituir por el operador de suma y resta. Y si te acostumbras a pensar de esa forma, no acumulas errores, ¿vale? Tienes un mejor desempeño. ¿Vale? Esto lo puedes aplicar a todo. Estaba haciendo antes un post. No lo tengo por aquí abierto. Estaba haciendo antes un post para LinkedIn hablando de todos estos elementos, que son fallos que te lo vas encontrando. Pero si te gusta afinar este tipo de cosas y ir viendo dónde puedes ir cogiendo errores dentro del sistema, vas sacando decimales, un poquito más, ¿vale? Hasta que al final pues atina. ¿Y sí. trabajas únicamente con el histórico de precios o también usas algún parámetro de fundamentales? No uso nada. Es una prueba de caja negra. Es decir, lo que hace el algoritmo es la información que vosotros le dais. Y vosotros le dais solamente la serie histórica y ya está. A partir de ahí consigo la rentabilidad. ¿Vale? Y además con un desplazamiento de ventana. ¿Que puedes coger y meterle cosas? Puedes meterle indicadores, puedes decidir cuándo operar, cuándo no, puedes hacer un filtro. Yo invito a que cojáis la estrategia y le hagáis filtros. ¿Vale? Que, oye, pues mira, el mix está alto, venga, pues dejo de operar. Ah, pues mira, he disminuido el drawdown en tanto, Hagáis las 200 pruebas y comparáis los resultados, ¿vale? Yo he dejado en el repositorio, he subido la versión primera que había y la segunda, con el ajuste que hemos hecho ahora mismo no sé si lo has visto, el de ajustar. Esta es muy interesante, el último ajuste que él ha hecho en sample. O sea, yo había puesto aquí en el número de días 240 y aquí había puesto 24, simplemente porque me hacía gracia el que este fuera 10 veces mayor que el otro. Entonces, en el momento que lo he ajustado a un año y esto exactamente a un mes, en días laborables, Días de que opera, las sesiones, ¿no? efectivamente. De mercado abierto. En el momento que lo he ajustado, pues ¡pum!, me ha subido un 7% la rentabilidad. Y era algo que lo teníamos a ir todo. Que yo lo había dicho, eso es más o menos porque se parece a un año. Pues en el momento que he puesto un año, ya he cogido la serie histórica y ya he cogido la... Pero eso, lo que te digo, esto lo primero que te hace es quitarte el ruido. Entonces, quitarte el ruido de un año ayuda muchísimo a la hora de tomar decisiones. Y el segundo, ¿por qué? Porque el mercado está lleno de ruido. Porque es normal, gente compra y vende y tú no puedes predecir cuándo alguien va a comprar y cuándo va a vender. Entonces está lleno de ruido. Tú tienes que tomar las decisiones una vez que has anulado ese ruido. Y una vez que has anulado ese ruido, que son las intervenciones de ahora va un fondo de inversión y mete dinero, ahora va y saca, ahora nos coordinamos y metemos un susto. Ahora, en el momento que has quitado ese ruido, luego tienes que decidir sobre cuánto tiempo vas a operar, ¿vale? Otro curioso, por ejemplo, sería 44, 2 meses. ¿Vale? Esta simulación es también interesante, ¿vale? Para ver si más o menos se comporta igual o no, ¿vale? Ya sabemos que cuando lleguemos al año, no, pero ¿y 2 meses? ¿Cómo se comporta? Pues aquí cogemos simulación, decimos que queremos ver la gráfica y 1.7 de apalancamiento y ahora ejecutamos, ¿vale? No sé si has visto la estrategia B, que la tengo puesta ahí.
No, no la he llegado a No ver. la he llegado a ver, ¿no? Pues lo he abierto, lo abrí ayer, la estrategia B, la saqué. Ujú. Y la estrategia B lo que va a hacer es el cambio de parámetros automáticamente. La estrategia B me va a decidir con cuántos días voy a operar, ¿sabes? Ujú. O sea que hago un montón de estrategias y decido ¿Qué parámetros? cómo aprendo a saltar de una a otra. Y va saltando de una a otra. Y hay Ujú. una cosa curiosa de hasta dónde llegué a hacer esto, que si yo tengo, yo qué sé, me lo invento, porque esto es un producto cartesiano de todos los que pongas entre parámetros. Si tengo 1000 estrategias y la mejor me da, yo qué sé, un 17%, pues aprendiendo a saltar de una a otra, yo conseguía superar a la mejor. ¿Vale? Ujú. Esa es una cosa que estuve desarrollando. Un ensamble que me da, mira, ahí por ejemplo, ya esta no me está dando, ¿ves? Ya ha decaído en rentabilidad, ¿ves? Ujú. Los patrones interesantes están, una vez que haces un suavizado, en periodos pequeños de tiempo. ¿Ves? Ahí al final me ha sacado una rentabilidad de un 12%, 12 y ¿vale? medio. 12, bueno, casi un 13, digamos, Ujú. ¿vale? Y hemos estado muchísimo peor que el SP500, ¿ves? Luego, por ahí no está la rentabilidad. Quiero no cambiarlo y dejarlo como está, ¿vale? El parámetro de predicción es Sí, que el uno es que va a predecir el siguiente día sí. o Efectivamente, predicción significa que predices de un día al siguiente. al siguiente. Efectivamente, Mm. no puede ser predicción mayor que el reloj, porque entonces te comes predicción, le quita un día al reloj, ¿vale? Si yo aquí pusiera 100, Vale. ya no me sirve, porque ya le he quitado 100 días y lo máximo que puedo quitarle es 24, ¿vale? Pero yo lo he probado y lo desarrollé y al final para mí no fue determinante. Eh, Podría hacer Porque luego, ¿qué hace? Coge esos 5 días de predicción y compara con los datos del reloj. le esfuerzo que aprenda con 5 días de diferencia. En vez Mm. de un día al siguiente, pues le pido que aprendas con 5 días. Entonces, aquí por ejemplo, digamos que la opción sería solo simulación, ver la gráfica y 1.7 de apalancamiento. ¿Vale? Entonces, no le llegué a ver una ventaja, pero os la he dejado ahí, por si vosotros encontráis algo. Veis algo que yo no he visto en predicción. ¿Vale? Es verdad que la estrategia que yo hice, la que tengo hecha en Golan, la que sería la equivalente a la estrategia B que voy a implementar, me manejaba la predicción. ¿Vale? Y me cambiaba la predicción de vez en cuando. Algunas veces se iba para adelante, otras veces para atrás, e incluso tenía la capacidad de irse para el pasado. Y algunas veces la mejor predicción era el volver varios días para atrás. Y tenía esa capacidad de girar. Lo implementé, pero en esta versión, como he hecho algunos cambios, pues parece ser que no sé, tampoco me he puesto a hacer 10.000 simulaciones para ajustar los parámetros. Porque mi Ujú. conclusión es que perdí bastante tiempo con la programación genética. ¿Vale? Pues al final no saca nada en claro. Vamos a ver cómo se comporta. A lo mejor me llevo nos lleva aquí una sorpresa. Parece que No, ya se está yendo para no. abajo. Ya se está yendo. Hay que esperar al final. Porque además engaña un poco la serie temporal. Porque te coge una época bastante buena y luego se va para abajo. No, a un 19%, ¿eh? Oye, pero. treinta eh, y siete. no, es verdad, un 37%. Pero lo que pasa es Ujú. que ha aumentado la volatilidad. O Sí, sea, eso sí. te ha aumentado el retorno, en cambio de tener más volatilidad. ¿Qué significa eso? Eh, Mm. que hay más riesgo. Claro. Hay más riesgo, pero más premio. Bueno, el ¿Vale? precio de la rentabilidad al final, ¿no? Efectivamente, hay más riesgo, pero más premio. Y te has comido aquí, de haber estado en 800, pasado a 400, ¿eh? Sí, eso es duro de... Y tenías que haber seguido invertido, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto, además, una estrategia que te había funcionado toda la vida, ¿vale? De pronto dices, todo lo que te di te lo quito.
y te vuelvo a 2023. En el 2024 retrocedo un año. No, tampoco, te lo había Pero dado el último año, ¿vale? es curioso Te porque voy a entre prestar. 2024 y 2025 tampoco hubo así caídas pronunciadas, ¿no? No, 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 no. Del Sí, SP. es verdad, verdad, verdad. Es algo que ha hecho el... Mira, por eso te digo que merece la pena el hacer ajuste automático de parámetros. Porque cuando te pones a mirar, se llama autorregresión. La autorregresión de los parámetros, si un parámetro se te ha portado bien, normalmente al día siguiente se va a portar bien. ¿Me entiendes, no? Hay una regresión entre el comportamiento bueno de un parámetro con respecto al día siguiente. Entonces, tienes capacidad para ir cambiando de parámetros de uno a otro. Hay posibilidad de hacer algoritmos de cambio de parámetros. Es muy sencillo. Tú haces dos estrategias, las lanzas en paralelo y ahora decides mutar de una a otra. Ahora la cuestión es las operaciones que te hacen ese cambio de cartera, si sería posible o no sería posible. ¿Vale? Pero por lo menos... Te iba a decir, incluso si una estrategia, por ejemplo, estrategia A, estrategia B, es una estrategia tú puedes balancear esos pesos de forma automática, ¿no? Teniendo un script, un main que lleve las dos. En el caso de que una estrategia te esté fallando y la otra en ciertas ocasiones te esté llevando más rentabilidad, puedes cambiar los pesos, ¿no? Sí, habría que simularlo, ¿eh? O Habría sea, que en simularlo, teoría pero sí, en sería teoría lo sí. inteligente de obtener rentabilidad acumulada entre varias Sí. estrategias, varios robots a la vez, de que tuviera uno que vaya equilibrando los pesos, ¿no? Como cartera inteligente o lo que sea, A ver, un robot Python. esto es complicado de explicarte. Sí, Seguir sí, sí, a la que mejor ha funcionado no siempre es la mejor solución, ¿vale? Porque sí es verdad que hay un poquito de autorregresión, yo lo acabo de decir, pero esa autorregresión desaparece, ¿vale? Entonces es complicado. Yo al final la respuesta fue no perseguir lo que más da, sino aquello que me da más predecibilidad, que es diferente a rentabilidad. ¿Vale? La rentabilidad lo que te mide es que cuando tú has hecho una regresión, tú al final te has ido a los valores que más te han dado, te vas al top 5, al top 10, porque tienes una cartera de 5, de 10, y eso es a lo que tú te vas, ¿vale? A lo que te ha dado más. Pero es más interesante irte a la estrategia que es más predecible. Y en este caso predecible lo tengo puesto aquí, Claro, la que sea más constante, ¿no? Digamos. No es el término exacto, lo tengo puesto aquí. Lo que pasa es que no está muy documentado. Pero hay un segundito. Vale. Voy. Vamos a verlo aquí. Ahí donde se me ha movido la página web. Aquí está. Hay un índice que es Spearman, que lo tengo aquí en este enlace, ¿vale? Y este índice está aquí calculado, ¿vale? Se puede utilizar y lo voy a poner, a ver si soy capaz de ponerlo en grande y soy capaz de explicarlo. Spearman recibe dos series y te saca los índices, la ordenación de índices. O sea, el primero, el segundo, el tercero. El primero, ¿dónde está? En la posición 2. El tercero está aquí. El cuarto está allí. Te saca la ordenación de índices y según la ordenación de índice te da un numerito. Y entonces puedes saber si quedaros con el nombre de Spearman y pedirle al ChatGPT que os enseñe a usarlo. Entonces tú metes en una de las series, en la X, metes la predicción y aquí la realidad. Y ya mides lo que has predicho y lo que no. Y en qué nivel estás. ¿Vale? Entonces me interesa mucho más una estrategia que prediga bien toda la serie histórica, toda la cartera, a una que tenga un buen desempeño. Entonces, si tú te mueves de una que predice bien a otra que predice mejor, es mucho mejor
que moverte de una que me ha dado más rentabilidad a una que me ha dado peor rentabilidad, porque la rentabilidad al fin y al cabo es una cuestión de ruido, de suerte. ¿Me sigues, no? Pero la predicción no. Vale. Vale, ya entiendo. Es más interesante. ¿Más cositas que queráis saber? Habíamos dicho 1 hora. No, yo estaba testeando cosas ya cuando... A ver si podemos... Yo es que la putada es que me pillan vacaciones, pero yo de mientras voy cogiendo el ordenador y voy estudiando, haciendo. ¿no? Y haciendo cositas, ¿no? Sí, bueno, a trastear. Lo importante es no parar de trastear. Yo ya lo he dicho, que hay dos cositas, ¿vale? Que he ofertado por si os interesa estas cosas. En estrategias lo he puesto. Sí, me estaba leyendo el grupito, pero hay cosas que no... Bueno, luego ya Sí. escribiré. En Ya escribiré estrategia cosas. he ofertado, por si os interesa, ¿vale? Un servicio. Esto es que me encanta. Entonces lo he ofertado. Un servicio que por 99 euros al mes, mi idea es hacer 4 sesiones semanales y ayudaros a lo que viene ahí. Te ayuda a diseñar tu estrategia, creamos un GitHub compartido y privado, te doy porciones de código, te formo, tenemos reuniones de seguimiento, mido tus resultados, te ayudo a programarla. Sería un poco... Al principio quería hacer alguna startup, unir muchas personas, unir un grupo, pero como cada uno venís de... Pues al final lo planteé como hacer una especie de servicio, ¿eh? Y al que le interese, pues ahí me tenéis, ¿vale? Sería como hacer una tutoría y sesiones de programa, ¿vale? Y quito una parte. Me lo dices luego si quieres por privado o lo que sea, ¿vale? Esta noche... Va, no, Sí, tranqui. Sí, si vale, se queda en el grupo de Discord no hay problema. Sí, es para el grupo. Bueno, lo subo a YouTube y de YouTube hago el enlace en Discord. No sé si tienes algún Va, no. problema. Vale. Bueno, no se ve que mi dato ni cómo me llamo, ¿no? No se ve tu dato, nada más que se te ve Investor. Ya está. Ah, vale, pues ya está. Vale. Pues la idea me parece chula, ¿vale? De hecho era la idea que tenía originalmente. Incluso yo sí, la idea era poner un dinero todos y que algunos quedaran como inversores y otros pues repartir el dinero. Y al final, Claro. madurando la idea, digo, mira, voy a dar un servicio simbólico, porque como lo regale, hay abuso. Entonces digo, pongo un precio de 99 euros, que realmente van a ser 4 sesiones más trabajo mío, es decir, no está pagado. Y a aquel que le interese desarrollar una estrategia conmigo, lo hacemos. Y si luego veo que hay buen feeling entre 2 o entre 3, pues ya junto el grupo, ¿vale? Pero no a priori meto a todo el mundo junto, porque cada uno tendrá un background, tendrá un nivel, habrá el que quiera hacer su propio algoritmo, habrá el que queda en cripto. Entonces prefiero hacerlo como tutoría, y luego si tú estás abierto y yo veo que otra persona también coge, que no sé el producto qué salida va a tener, ¿vale? Entonces yo lo he ofertado ahí a 99 euros. El que quiera desarrollar una estrategia y que quiera tener una vez a la semana una sesión conmigo privada y que le ayude, que nos ayudemos entre los dos, pues ahí está la oferta, no es un dinero. Y la estrategia B, que era la que yo quería a lo mejor haber hecho en abierto, pero es que la estrategia B la tengo muy clara, ¿vale? La estrategia B es portar una cosa, una tecnología que ya tengo hecha. La voy a portar a Python y el roadmap lo tengo muy claro, y las rentabilidades que tiene las tengo muy claro. Y con eso ya pego aquí llego, ¿vale? Y luego ya hay un interés mío, que sería una estrategia C en el futuro, que es utilizar tecnología de Transformer. No sé si... Sí. Habla mucho de los LLM, utilizar los modelos de lenguaje. No, yo quiero usar las tripas Correcto. del modelo de lenguaje, porque el Transformer tiene un encoder posicional y funciona con múltiples dimensiones, y eso a mí me encanta el Transformer. Coger el Transformer, correcto. coger una red neuronal, quitarle los fallos que tiene la red neuronal matemáticos y aplicar el Transformer y ver lo que da. Jolines, porque el Transformer te hace clúster, el Transformer en su seno, porque en la etapa de encoder ya es un clúster, te hace un montón de cosas preciosas.
Entonces, a alguien que le guste ese tipo de cosas, pues yo invitaba en este caso a hacer una tutoría y ya si el grupo se abre, pues lo abrimos y hacemos una estrategia en De grupito. hecho, yo he trabajado con GPTs, o sea y con Language Large Models, o sea que no hay problema. Es gustoso ver cómo se puede llevar a eso al tema este, porque al final, digamos que este tipo de, porque, a ver, hablando dentro del Deep Learning, son datos estructurados. O sea, estos datos no, o sea, los GPTs, digamos que la IA, antes del Deep Learning, se buscaba una manera de encontrar un tipo de resultado, ¿no? En el Deep Learning se trabaja con datos destructurados y tú tienes la entrada y quieres la salida y luego lo de dentro se configura, transforma, se vaya trabajando, ¿no? Mm, Para resumirlo de una manera muy sencilla que lo pueda entender todo el mundo, ¿vale? mm. Entonces, molaría saber cómo trabajar con GPTs en el tema de predicción. Bueno, yo El, no digo GPT, pues yo no cojo la G, la P, yo me quedo solamente con la T, con la Transformer. con el Con la Transformer. Transformer, Luego vale. también me quedo con Vale, el porque tú encoder, supongo que quieres el tipo de encoders. El tipo sí, de es que encoders que el usan Transformer es el los Language encoder, Language Models. que lo hace solamente con mecanismo de Claro, atención y tiene una pieza, el mecanismo de atención es una multiplicación matricial, que es una especie de correcto, ajuste sí. dinámico del peso. Con esa idea es con la que yo me quedo, ajuste dinámico del peso. En vez de coger y Correcto, entrenar que algo estático, que el sistema aprenda a cambiar de uno y otro. Y tú puedes, una misma red neuronal, puedes hacer más de una ejecución. De hecho, correcto. si tú miras cómo funciona un GPT, al final tú tienes, se llamaba el algoritmo de Viterbi. Tú tienes un montón de caminos Sí. recorridos y te quedas al final el que tiene con la temperatura. Va generando como Vale, más o menos. entiendo tu propósito. Sí, pues me has O captado, sea, aunque alguna la, gente la- se habrá la- quedado a cuadro. no, me ha gustado porque lo que quieres es, a partir de los hiperparámetros de un modelo que ya se trabajará, Sí. buscar una mayor eficiencia. Y lo bueno es que el tipo de, si por ejemplo, si vamos a trabajar con Deep, que a partir de redes, eso, y a partir de esos encoders, eso se puede ejecutar de una forma muy rápida, porque hay varias estrategias o formas de optimizar ese sistema. Bueno, yo soy Como, programador de GPU, ¿eh? Yo he programado en GPU redes neuronales. pues guay. Mm, Entonces ya sabes la manera más fácil de buscar la mejor sí. distribución de pesos de hiperparámetros. Sí, sí, Eso es chulo. yo he programado redes neuronales en GPU desde cero, vamos, que me la he programado entera, ¿vale? Eso es guay. Eso es guay. Porque, claro, es que hay cosas que te duran 5 días de ejecución y en redes neuronales con GPU son 5 segundos. Estoy hablando de, es una burrada. Sí que es verdad que va a haber una parte muy profunda a la hora de desarrollarlo en el tema testing, ¿eh? Que Mm, va a haber un trabajo ahí duro. Sí, sí. No sé si entiendo lo que quiero decir. En el tema de Que se testing, va a que hay tener un trabajo duro. que se va a tener que probar mucho. Ah, claro, claro, pero bueno, ahí está toda la teoría de hay una teoría nueva, pero se nos va ahí de tiempo, ¿eh? Porque son, y no me va a dar tiempo a contarla, me quedan como 10 minutos del tiempo máximo que había yo fijado. Hay eh, una teoría nueva que se llama metaheurístico ¿Mm? y le quiero meter autodiferenciación. Y, y si hay aprendizaje, las reglas van a emerger. Si hay algún sistema que pueda surgir del metaheurístico, que te optimice el sistema, las reglas surgen. Y lo que haces, aparte de hacer una simulación, te ha llevado a los gradientes y con los gradientes mueves la simulación que has hecho. Entonces tienes el proceso de test y de cada test que vas ejecutando sacas cómo mover los hiperparámetros y los hiperparámetros al fin y al cabo cuando los trabajas a través de una matriz estás programando. No sé si me Sí. sigues.
Entonces tú estás cambiando Sí, sí, el sí, te estoy programa. siguiendo perfectamente. Estás cambiando el programa. Eso, vamos, todo esto que te estoy diciendo es autodiferenciación y han intentado varios trabajos hacer lenguajes de autodiferenciación. Google sacó un lenguaje de autodiferenciación, han sacado otras cosas, pero yo los quiero aplicar con matrices. De hecho, si te miras el ejemplito que tengo puesto, no sé si lo habrás visto, de un ajuste de un brazo robótico, estoy aplicando matrices, estoy aplicando redes neuronales sobre cálculos matriciales, porque son transformaciones homogéneas, ¿vale? Y al final resultó que me salía que el ajuste de un brazo robótico era igual que el transforme, estructuralmente hablando, y cuando lo vi me quedé con la boca abierta, ¿vale? Me había salido una cosa que estructuralmente era igual que el transforme, que el mecanismo de atención del transforme. Entonces, por eso tengo ese apetito por utilizar la pieza esa central del transforme, que todo lo que necesita es atención. Luego tiene otro elemento chulo, el transforme, que es el encoder, que coges la posición relativa de las palabras y la metes también. Y ya dejas que el sistema decida entre el valor de la cotización y la posición, si está antes, si está después, y él ya deja decir al sistema que aprenda y que programe. Para mí eso es el transforme. Lo mismo que el resto de redes neuronales, pues me ha llevado a que no predicen nada, pero ese mecanismo yo creo que merecería la pena hacer una startup, ¿vale? Incluso yo te diría que ya que has puesto el tema de Transformer, yo ahora pensando, en Computer Vision también se utiliza un tema de encoders y luego una distribución de pesos y varios tipos de optimizaciones chulas, sobre todo para el tema de detección una vez entrenado, al tema de detección de objetos o, por ejemplo, en segmentación. Sí, me he estado mirando, no no sé imagen. si lo que tienes en mente es YOLO. Yo me he estado mirando el modelo de YOLO, ¿vale? Y tiene ideas muy chulas porque la matriz del transforme no se alimenta solamente con la capa inmediatamente superior, que es lo que suele ocurrir en los modelos de lenguaje, sino que coge también otra capa de otro lado, lo alimenta y luego también tiene toda la parte de recurrencia. Tiene una parte que se vuelve a alimentar a sí misma, ¿vale? Tiene todo lo que sean modelos convolucionales, pues suelen tener lazos de convolución con sus vecinos y hay información que tú vas pasando a la vez que vas haciendo el procesamiento de la imagen. Salen estructuras muy chulas. Eso a ver si podemos quedar un día y probarlo. Yo ahora me has dado una idea, lo probaré esta semana y te digo a ver qué saco. Vale. A ver cuáles son los resultados. Y si no, pues ya vamos hablando y nos vamos pasando proyectos. O abrimos un GitHub que sea modo colaborativo y vamos mirando a ver cómo podemos sacar esta idea. Porque tiene mucho potencial. Muy bien. Pues vamos a cortar aquí ahora, ¿vale? Y nada, hemos asistido 2, ¿vale? Entonces el siguiente evento lo voy a hacer bajo petición, ¿vale? Cuando alguien quiera algo, lo anuncio con varios días de antelación y ya está. Me ponéis en el canal de eventos. Oye, me gustaría que me hablaras de esto. Y yo digo, venga, pues para el miércoles, para el viernes. Le pongo unos cuantos días para que la gente se informe y así lo voy haciendo bajo demanda, ¿vale? El evento anterior vinieron 10, seguramente sería porque sería la primera vez, ¿vale? Ahora lo voy a hacer un poquito más cortito, pero vais a ser vosotros mismos los que me propongáis los temas, ¿vale? Y vale. ha sido un placer, ha sido algo muy técnico. He llegado tarde yo. Pero bueno, ha estado bien, ha sido una cosa friki de alto nivel. Pues, ahora cuando cortes, mírate el mensaje. Creo que no sabía que estaba grabando y le he liado. Vale. Muy bien. Venga. Pues Nada, pues muchas gracias, David. hasta luego. Hasta otra. Hasta luego.